Muy buenas tardes, mi nombre es Harry Méndez y les voy a hacer el análisis poetológico del poema Masa de César Vallejo. Masa es considerado un poema verdadero. Esto quiere decir que pertenece a la etapa revolucionaria del desarrollo poetológico del mismo César Vallejo. Este poema hace parte de la colección o serie de poemas llamado España aparta de mí este Cádiz. En esta colección, César Vallejo adhiere una filosofía marxista y se traslada a España para apoyar el desarrollo de la Guerra Civil Española bajo la postura republicana. Bajo la influencia marxista, César Vallejo encuentra una nueva forma de pensar que le permite subsanar las dudas cristianas de sus primeros versos, los cuales son conocidos en la etapa modernista. Además, César Vallejo encuentra en el marxismo una nueva forma de creer en la justicia, lo cual es muy importante para la serie de poemas que se presentan en España, en la colección de España. El asunto el cual el poema trata es el ángel de la humanidad o de los hombres que de poco en poco van recurriendo y acudiendo al fin de una batalla para salvar la vida de un hombre que ya estaba muerto, y que al acudir todos los hombres de la tierra, el hombre muerto resucita, lo cual explícitamente nos lleva a pensar que el concepto principal el cual César Vallejo trata en el poema es la unión del pueblo es la búsqueda primordial del hombre. Para entender por qué el concepto principal de este poema es este, debemos primero entender de dónde surge el concepto principal mediante unas ideas. Estas ideas son la muerte, vida, perseverancia y esperanza, las cuales se trabajan simultáneamente a lo largo del poema y que también se trabajan divididamente por las diferentes estrofas presentes en la estructura del poema. En base a esta estructura, el poema está dividido en 5 estrofas, que son 5 tiempos o 5 cantos, distribuida en 3 cuartetos y 2 tercetos. La estrofa 1, que es un cuarteto, nos hace primero referencia a un contexto de guerra y conflicto, el cual dice, al fin de la batalla. Podemos llegar a insinuar que tanto es la guerra civil española como cualquier otra guerra, porque la guerra es un problema el cual divide la sociedad. En esto, luego en el segundo verso se nos habla de un combatiente muerto, el cual insinuamos que es la derrota de la sociedad por conseguir la unidad de la gente. Es decir, que este individuo muerto o combatiente luchó por los problemas sociales que son causantes de un conflicto interno o de un conflicto externo que polarizó a la sociedad y el cual se debe solucionar esta crisis social. Debido a esto, un individuo se hace presente para ayudar a este combatiente muerto. Esto se conoce como el individualismo, porque solo se presenta una persona, y esta misma persona usa el concepto de amor para querer salvar este problema social, debido a que dice, no mueras, te amo tanto. Pero el concepto de amor es insignificante para la humanidad y por ello el combatiente muerto no resucita, es decir, el problema social no se garantiza, no garantiza una solución. Eh, también, en otras palabras, también se encuentra el amor a la humanidad. Y también hay, al final del verso, en el último verso de la estrofa 1, se dice, ay, que es un lamento de la naturaleza del hombre por el minúsculo esfuerzo individual. Es decir, que tanto el esfuerzo del amor como el esfuerzo individual no fueron tan, tan benefactorios para la ayuda del problema social o el muerto. Esto también tenemos que también tener en cuenta los 3 cambios en el tiempo que se hacen presentes. Porque en el poema, en el segundo verso dice muertos, en el tercero mueras y en cuarto dice muriendo, lo cual nos da una idea de que hace que el pasado llegue al presente y esto nos da una idea de esperanza y resurgimiento de la muerte o de los problemas sociales debido a la unidad o la búsqueda de ella.
En la estrofa 2 ya se nos habla de la mediocridad humana ante la falta de un colectivo humano, ya que el individualismo no fue lo mayormente efectivo para salvar al muerto. Dos personas acuden al llamado, pero es mediocre, es insuficiente y no acude para la salvación del hombre o de los problemas sociales. Esto requiere de un mayor colectivo o de una mayor masa. También usa palabras como repitiéronle, que es un hipérmato, para alterar el orden lógico de las palabras. Esto se usa para presentar un uso del lenguaje reflexivo, lo cual nos ayuda a entender por qué es necesario solucionar esta crisis social, la cual el hombre se va a entender por la muerte de los combatientes, por la muerte del combatiente. También, debido a la mediocridad humana, eh, es un esfuerzo infructuoso la falta de unión, y por ende el valor del hombre no, no se toma en cuenta, porque el valor del hombre es importante para solucionar los problemas sociales, pero debido a la falta de unión, esto es ineficiente. Y se vuelve a presentar, es decir, aparece una repetición del lamento de la naturaleza del hombre, otra vez el ay, pero este se intensifica el sentimiento de conmiseración. En la estrofa 3 ya volvemos a la impotencia, volvemos a entender que ya hay una impotencia a la aspiración de la unidad, y es un fracaso constante para los intentos de la unión. ¿Por qué sabemos esto? Porque el principio, en el primer verso de la tercera estrofa dice, acudieron a él 20, 100, 1000 y 500.000, clamando, tanto amor y no poder contra la muerte. Esto nos explica que ya hay una ineficiencia de tanto esfuerzo para salvar al hombre, salvarlo de la muerte. Esta crisis social, la cual ellos no entienden qué tanto se necesita para poder salvarla. Pero lo bueno de ello es que saca una virtud de la humanidad, que es la perseverancia del hombre para la búsqueda de la esperanza. Esta esperanza es benefactoria porque permite que tanto los hombres sigan insistiendo por salvar al muerto. Y debido a esto, la impotencia no los va a afectar tanto como consideraron que los iba a afectar. También se vuelve a presentar la misma repetición, pero es una antítesis, ya que es el lamento de la naturaleza humana a la imposibilidad de resucitar o solucionar los problemas sociales. Esto quiere decir que, pero el cadáver siguió muriendo. No es entendible por qué un cadáver sigue muriendo cuando un cadáver ya está muerto. Es una imposibilidad resucitar a alguien cuando algo ya está muerto. Y es difícil solucionar los problemas sociales cuando se encuentra una imposibilidad. En la estrofa 4, la perseverancia se vuelve mayor, es decir, un constante, eh, porque es un elemento para exhortar al hombre del conflicto y la polarización que genera, es decir, la división social, la cual la batalla dio, y por ende el muerto. Eh, También el sentimiento de impotencia se ve levemente, se ve con menor relevancia, porque la ímpetu o la fuerza de la humanidad ayuda a que la unión del pueblo sea cada vez más y más eficiente. O es decir, que cada vez más llegan al logro o al mérito de resucitar al hombre. Y además trabajamos el concepto de fraternidad, porque nos dice, quédate hermano, es decir, que lo trata como un familiar suyo. Los hombres lo tratan como hermano suyo, sin importar que no lo conozcan bien. La fraternidad nos da la importancia de esperanza y por ende la unidad de acabar la división social. Y otra vez se vuelve a presentar la repetición del lamento,
pero el sentimiento es más profundo que el visto en las tres primeras estrofas. Cada vez el sentimiento va y va profundizándose más. En la estrofa 5 ya aparece la masa, que es toda la humanidad presente para acabar con la muerte, que es la crisis o problemática social. Debido a esto, la humanidad tiene el poder del cambio y la esperanza resurge. Y la unidad de los hombres nos permite que esta problemática social acabe. También podemos encontrar otra figura literaria, la cual es el asíndeton, que es la eliminación de elementos de enlace, porque sobre el uso de los enlaces para entender que la unidad acaba con la conmiseración humana, es decir, el aumento humano. Ya no necesitan usar la misma repetición de pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Y otro figura literaria que es importante en esta estrofa es el hipérbato, que se vuelve a usar para que se vuelva a presentar el lenguaje reflexivo y que se use la esperanza como medio aplicativo en la vida real para conseguir la unidad en problemas sociales tales como la Guerra Civil Española, y que la perseverancia es el factor o la virtud la cual nos va a ayudar a conseguirla. También es importante analizar el título, la cual es masa, que en una forma es conocido como cantidad de personas, pero en esta es humanidad. El título en sí trabaja la humanidad. Otra cosa, ya al unir todas las estrofas y entender en sí, en general, el poema, se presenta que hay una evolución de empeño e insistencia para salvar al hombre de su fatídico destino, es decir, las diferencias sociales. Este carece de rima, es decir, que tiene un verso libre. Hay un odio a la subdivisión de la humanidad, es decir, que no quiere que las problemáticas sociales dividan más y que cada vez que se presenta una mayor unidad del hombre, esas divisiones sociales se deben acabar. Se aleja de la religión y de Dios, es decir, que el hombre se convierte en el centro epistemológico de estudio, porque no hay necesidad de acudir a Dios en este poema. Y por ende, Masa sustituye a Cristo, es decir, la humanidad se está sustituyendo al mismo Cristo. Y rechaza el individualismo, que nos hace pensar que la unión hace la fuerza, y por ende, salvarnos de nuestros problemas sociales. También se presenta elementos del ultraísmo, como el verso libre, y constituye la corriente filosófica del islamismo, que es importante para entender por qué el socialismo es un ideal que tantas naciones recurren en el siglo XX, incluyendo a genios de la literatura tales como César Vallejo. Usa constantemente figuras literarias como el hiperbatón y la repetición, y el uso de figuras literarias como la antítesis y asíndeton, tal y cual lo dijimos en las diferentes estrofas. Y para concluir, la masa es el idealismo recurrente en la filosofía marxista, la cual tanto trabaja César Vallejo en sus poemas de España, de la colección de España, porque es la unión de los pueblos y evita las problemáticas sociales, ya que la humanidad unida es capaz de ser Dios. Muchas gracias.